Vamos a presentarnos delante del Señor. Padre, gracias en esta hora te damos una vez más. Gracias, Señor, por habernos permitido alabarte y traer nuestras ofrendas. Gracias, Señor, por habernos permitido congregarnos en el día de hoy para poner tu nombre en alto y para escuchar tu palabra, Señor. Para escuchar el mensaje de tu palabra, el cual edifica nuestras vidas, el cual nos mantiene, Señor, enfocados en Jesucristo, quien es tu Hijo, nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas, a lo que ya le hemos conocido. Así medio que te suplicamos que en esta hora hable a tu pueblo, hable a tu gente. Tú conoces la necesidad de cada corazón y solo tú, Señor, sabes cómo ministrarla. Nosotros simplemente somos instrumentos en tus manos, que, Señor, tratamos de ser fiel para que tú recibas lo que hacemos y para que cumplamos el propósito por el cual estamos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Ministra por tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El mensaje de hoy tiene como título una pregunta. Yo sé que es una pregunta que despierta curiosidad. Porque muchas personas pueden tener una respuesta a esta pregunta. ¿Para qué vivimos? Y yo creo que es bueno uno, no solamente en la oportunidad de este mensaje, es bueno uno preguntarse, ¿para qué yo estoy vivo? En el argot popular mucha gente dice que hay personas que están vivos para comer y dormir, queriendo decir que esa persona no tiene un propósito claro de su vida. Pero cuando vamos al origen de lo que es la vida, lo que hemos creído que Dios es real y que Dios es nuestro Dios, que Dios es el creador de todo lo que existe y que por encima de Dios no hay nada, debemos de procurar entender qué es lo que Él nos dice a nosotros que es la vida. ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros que es estar vivo? ¿Para qué? Vamos a estar viendo esta reflexión de hoy en el capítulo 22 de Mateo, versículos 37 y 39, básicamente, aunque como siempre vamos a tocar otras porciones de la Biblia. Pero la importancia de nosotros hacer nuestra pregunta y responderla a la luz de la Biblia tiene una razón fundamental. Nosotros vivimos en un mundo donde muchas personas intentan darle sentido a su vida a través de cosas materiales, a través de las posesiones, de tener cosas. Trabajan duro para tener cosas. A través del éxito. Muchas personas se esfuerzan mucho por lograr el éxito. A veces estudian mucho por hacer carrera, maestría, tales cosas. O también por lograr éxito en diferentes aspectos de la vida. Y otros para darse placer. Hay personas que tienen un alma bohemia, que no le importa nada y lo de ellos es estar bien y darse placer. Todo tipo de placer. Entonces, nada de eso es lo que Dios ha establecido y ni estableció desde un principio cuando creó al hombre. Nada de eso, todo eso es terrenal. Nada de eso puede llenar el corazón de un ser humano. Por eso hay tantos vacíos en las personas. Por eso hay tantas depresiones. Por eso hay tanta desorientación en el día de hoy. Hay un reporte que salió en septiembre del año 2025, específicamente el día 2, de la Organización Mundial de la Salud, que no me sorprendió, porque ustedes saben que yo trabajo para hospitales. No me sorprendió, pero sí me hizo más consciente de una realidad que ya yo conocía. Dice la Organización Mundial de la Salud en un reporte del día 2 de septiembre del año 2025, o sea, del año pasado, que 1.095 millones de personas, oiga bien, 1.095 millones de personas, o sea, el 13.6% de la población mundial padecen de problemas de salud mental. El 13.6%, y me lo encuentro bajito el número, padecen de problemas de trastorno de salud mental. Y que 1 de cada 3 adultos siente que su vida no tiene sentido, ni tiene dirección, ni propósito. 1 de cada 3 adultos, o sea, el 33% de la población, siente que su vida no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene dirección. Y esta realidad no va a cambiar.
Yo no sé cuántos de ustedes cuando han ido a un hospital, al médico, a su cita, pueden observar que en la mayoría de las visitas médicas, siempre le preguntan cómo usted se siente. Inclusive, hay una pregunta que es bien específica. ¿Usted se siente depresivo? ¿Ha sentido el deseo de suicidarse? Es muy común que se lo pregunten. Casi en todas las consultas médicas hacen ese tipo de preguntas. Y eso no es fortuito. La Organización Mundial de la Salud, o sea, es una organización que está a nivel del mundo entero, está buscando entender a qué nivel está el problema para poder darle respuesta de la salud mental, de la depresión y de cómo se sienten las personas. Entonces esas preguntas son específicas para yo saber qué porcentaje de la población en cada lugar está sufriendo de este tipo, por lo menos mínimamente lo que ellos pueden encontrar a través de estas encuestas que hacen y estos datos estadísticos que pueden ellos colectar. Eso no va a cambiar. O sea, nosotros no vamos a poder responder a la pregunta de quién yo soy, para dónde voy, si no vamos a Dios. La razón por la cual las personas andan sin rumbo y sin esperanza es porque están buscando el propósito de su vida fuera de Dios. Hablaba yo con una persona esta semana y le decía, mira, en la vida te puede fallar tu pareja, te puede fallar quien sea, tus hijos, quien sea. El único que no te va a fallar va a ser Dios. Cuando tu confianza está depositada en Dios, ese nunca te va a fallar. Todo te puede fallar en esta tierra, Dios nunca te va a fallar. Y eso está demostrado por la palabra, y no solamente lo creemos por la fe, sino también por las evidencias que Dios ha demostrado a través de la historia de la humanidad, de que Él es fiel. Dios es fiel y Dios es verdadero. Y en esta oportunidad que estamos reflexionando en el día de hoy, en el capítulo 22 de Mateo, precisamente la Biblia nos presenta una solución a esta situación. Nos da respuesta a la pregunta de para qué nosotros estamos vivos, para qué nosotros vivimos. Vamos a leer el pasaje de Mateo, aquí donde a Jesucristo le hacen una pregunta, que aunque fue una pregunta capciosa, como una pregunta para ver si como siempre lo hacían con él, para ver si lo podían agarrar en algo que dijera, donde pudieran acusarlo y señalarlo, le hicieron la pregunta de cuál era el más importante de los mandamientos. Estaban los 10 mandamientos que se le entregaron a Moisés, y a Jesucristo le preguntan, maestro, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? A ver si él le daba un énfasis a un mandamiento más que a otro. Y él le dice en Mateo 22, 37 al 39, que el más grande de los mandamientos, comienza diciendo en el 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 38, este es el primer mandamiento y el más importante. Versículo 39, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor dice estas palabras en Mateo, tenemos que observar que en el planteamiento de estos versículos que acabamos de leer, el Señor establece aquí un propósito vertical. El Señor establece un propósito de la relación que debe tener un ser humano con el Dios. Y como decimos vertical, obviamente es una forma simbólica. Porque cuando nosotros nos referimos a Dios, siempre miramos hacia arriba. Y el Señor, siempre en la Biblia vemos que Dios habla a su pueblo, a sus hijos, a través de lo que la gente entiende. Así como hablaba en aquel entonces, en los tiempos bíblicos. Fíjense que la Biblia habla mucho de panes, de peces, de trigo, porque eso era lo que la población, en cuanto se escribió la Biblia, lo que la gente conocía. Ese era el contexto de vida que la gente tenía. Entonces ahora nosotros, que entendemos que Dios está en el cielo, que no es esa parte azul que vemos cuando levantamos la mirada, eso no es, pero sí nosotros cuando hablamos de Dios miramos hacia arriba. O sea, para nosotros es que Dios está arriba, pero por eso decimos aquí que hay una parte vertical, o sea, queriendo decir que el propósito de Dios al crearnos, nos creó para que nosotros lo conociéramos y para que nosotros lo glorificáramos con nuestras vidas. Entendiendo que Él es nuestro creador y que por ser nuestro creador debe convertirse en nuestro Dios. Y cuando eso lo vemos a la luz del libro de Génesis en el capítulo 1, de los versículos del 26 al 27, dice la Biblia
que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Desde el principio Dios tuvo un plan y nos creó con esa imagen de Él, con esa semejanza de Él. O sea, Dios fue un plan perfecto. Y en el libro de Isaías, a través del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 7, también la palabra nos enseña que Dios nos formó para su propia gloria. O sea, cuando Dios formó al hombre, Dios nos formó a nosotros para que nosotros glorificáramos a Dios, para que nosotros pusiéramos a Dios en el primer lugar, pero no a nosotros. Nos creó dejando bendición en nuestras manos, porque dice la Biblia que Dios creó la tierra y se la entregó al hombre para que el hombre la gobierne. Todo lo que existe, Dios lo creó para que nosotros lo gobernáramos acá en la tierra. Pero nosotros, como siempre, distorsionamos las cosas y comenzamos a coger por caminos que nos destruyen. Y ahí entonces damos paso a que el enemigo de nuestras almas pues nos destruya, como dice el Evangelio de Juan, que Él vino para matar y para destruir, para robarnos la paz, para robarnos las bendiciones de parte del Señor. Entonces, fuimos diseñados con un modelo divino para vivir en comunión con Dios. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Nosotros tenemos que tener claro que una persona no va a tener nunca un sentido claro de su vida hasta que no entienda que necesita tener comunión con Dios. El hombre fue creado, la mujer fue creada para tener comunión con Dios. Y esto se ve en nosotros cuando nuestra vida comienza a experimentar cambios porque estamos convencidos de esa realidad. Cuando nuestro carácter, las cosas que nos caracterizan comienzan a evidenciar que estamos acercándonos a Dios. Que estamos nosotros buscando la dirección de ese Dios que es tres veces santo y que obra en justicia. De esa manera nosotros podemos ver, entender, cuando estamos acercándonos al propósito de Dios. Cuando usted quiere saber cuando una persona tiene una relación con Dios, cuando una persona está cercana a Dios, cuando está cumpliendo con ese diseño divino, lo que dice Gálatas 5, que dice que el fruto del Espíritu Santo es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor y contra tales cosas. La Biblia describe todo el carácter de una persona que está cerca de Dios, de una persona que se relaciona con Dios, de una persona que tiene intimidad con Dios, de una persona que está en el propósito para el cual fue creado. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos entonces decir que estamos yendo por la ruta correcta y estamos teniendo la respuesta a la pregunta de ¿para qué yo estoy vivo? Todos los días de nuestra vida nosotros debemos recordarnos qué yo hago aquí. Cuando me acuesto, cuando me levanto, ¿cuál es mi razón de vivir? ¿Cuál es mi razón de hacer lo que hago? ¿Cuál es la motivación de yo todos los días abrir mis ojos y emprender las cosas que emprendo? ¿Cuál es? Yo sé que mucha gente no se hace esa pregunta. Mucha gente solamente empuja la agenda. Tengo que pagar estos biles, tengo que llevar a los muchachos a la escuela, tengo que hacer esto, compré una casa, tengo que hacer este arreglo, tengo que mandar algo a mi mamá, tengo que cuidar a mis padres, tengo que hacer esto con mis hijos. Y la persona se envuelve ahí. O tengo una relación que es media tóxica y es un pleito constante con la pareja, o tengo esto, y la persona se le va envolviendo en su mundo ahí. Todos esos afanes son lo que hace que la persona se desenfoque del propósito para el cual existe. Y esos afanes comienzan a tener el primer lugar en la vida de la gente. Esos afanes comienzan a tener el protagonismo en su vida. Y lo que Dios dice en su palabra es muy diferente. Por eso, la misma ciencia que Dios dio al hombre, ahora en manos de la Organización Mundial de la Salud, como esta estadística que dimos en un principio, tiene que estar preocupado. Cuando ve que esos números van en incremento. Y cuando usted ve que quieren recoger datos exactamente para ver a qué nivel está la situación, porque no es un país ni el otro, es mundial. Es la población mundial. O sea, así anda la humanidad. Mientras muchas veces la persona logra, se mantiene en el propósito que quiere, lo logra, y cuando lo logra, ya eso lo satisface por un tiempo. Yo no sé cuánto hemos experimentado esa sensación. Usted dice, yo voy a trabajar para comprarme una casa. Y trabaja duro, trabaja tiempo extra, 2 trabajos, lo logró. Y después de la casa, ahora quiere otra cosa. Ahora quiere un carro nuevo. Y trabaja para el carro nuevo y se afana, tiene el carro nuevo. Y después del carro vienen otras cosas.
y el afán se va multiplicando, y el afán se va multiplicando, y van buscando siempre un propósito en el cual mantenerse enfocado. De la misma manera, muchas personas no se pueden ver 5 minutos solo en una habitación. Le entra una ansiedad y una desesperación porque no quieren encontrarse con su realidad. No quieren. Tienen que tener una música puesta, tienen que tener algo que lo mantenga ocupado, un televisor prendido. Tienen que tener distracciones para poderse mantener tranquilos. Pero cuando una persona está enfocada en el propósito para el cual Dios lo creó, esa persona tiene lo que se llama la paz de Dios en su corazón. Y todo lo contrario, esa persona anhela esos momentos de quietud para reflexionar en la bendición de Dios, para reflexionar en la palabra de Dios. La persona que tiene una comunión íntima con Dios ama tener momentos de tranquilidad, momentos de quietud, donde no haya ruido. Por eso se recomienda a las personas en su vida devocional que cuando usted está teniendo su tiempo con Dios, lo haga especialmente en los tiempos de la madrugada, donde el teléfono no suena, donde el muchacho no grita, donde el vecino no tiene una pelota para el patio, o en este vecindario que vivimos no le prenden una música. En momentos donde hay una quietud que no va a haber interrupciones. Por eso se recomienda la madrugada, por la tranquilidad. Porque usted tiene un espacio de tiempo donde usted puede lograr ese objetivo. Entonces, cuando nosotros miramos esta realidad a la luz, no solamente de los números que miramos hace un rato, sino de nuestras propias vidas, cuando hacemos un análisis independiente cada uno de nosotros, yo sé que a todo el que está aquí, a las personas de las redes, a todo el que va a ver esta meditación, son cosas que le pasan. Un gran número de personas experimenta este tipo de realidades. No se encuentran tranquilos en momentos de quietud. Quieren tener ruido. Y el primer paso que nosotros debemos dar para encontrar la dirección de Dios es preguntar a nosotros, ¿para qué Dios me creó? Cuando yo nací, ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? ¿Vivimos para complacer a Dios o para complacer a nosotros mismos? En la cultura norteamericana se habla mucho del sense of being, sentido de ser. ¿Quién yo soy? ¿Qué yo soy? ¿Cuál es mi razón de existencia? El hombre siempre ha buscado eso. Por eso, a través de la historia de la humanidad, han venido todas las corrientes filosóficas que se conocen históricamente, buscando respuesta a eso. Esa respuesta está aquí, en el dador de la vida, en la palabra del dador de la vida, en la palabra de Dios. Nosotros vamos a encontrar respuesta a nuestra pregunta cuando entendamos el propósito, cuando entendamos para qué fuimos creados y qué tenemos que hacer, cuando entendamos por qué yo estoy aquí y hacia dónde yo debo ir. Pero no solamente se queda el Señor en decirnos, ok, relaciónate conmigo y entiende el propósito por el que te creé para que tú tengas una relación conmigo. Esa relación con Dios también va a reflejar una relación hacia los lados, de manera horizontal. Esa relación con Dios se va a reflejar con las personas que yo tengo a mi alrededor. Esposa, esposo, hijos, padre, madre, amigos, hermanos en la fe. Esa relación se va a evidenciar en mi forma de vivir. Hay personas que son difíciles, no caben con nadie. Dicen por ahí, son un guayo. Por donde quiera que usted lo toca, lo puya. Son difíciles. Y usted dice, pero ¿qué le pasa a esta persona? Y este nivel de amargura, esta agriedad de esta persona, ¿qué pasa? Cuando una persona no encuentra el foco, cuando una persona no entiende realmente el propósito para el cual fue creado, para el cual existe, y comienzas a entrar en situaciones en su vida de perdición y de destrucción, se va amargando. Hay personas que encuentran refugio en el placer, como decía hace un momento, llámese el placer corporal, la bebida alcohólica, las drogas. Algunos entran inclusive en religiones raras de ritos satánicos que lo hacen sentir en un cierto éxtasis. Otros entran inclusive también en el fanatismo religioso,
porque también a veces hasta en la iglesia se utiliza eso, entran en un fanatismo religioso que es dañino, y entran a extremos donde realmente Dios no está, porque están buscando encontrar el sentido de su vida en sus propias concepciones y no en Dios, que es el dador de la vida, donde debemos realmente ir a buscarlo. Por eso vemos tantas diferencias en las personas, tantos conflictos en los seres humanos. Lo que va a garantizar que una persona, que una familia, que una comunidad de fe, que una sociedad se relacione saludablemente es Dios en el corazón de cada ser humano. Cuando Dios no es el centro, entonces los conflictos van a venir. La iglesia, por ejemplo, cuando Dios es el centro de una congregación, es una iglesia de amor, es una iglesia que restaura, es una iglesia de paz, es una iglesia que procura en cada paso que da que el nombre de Dios sea exaltado, porque está clara en el propósito. Y cuando ya hablamos de la iglesia, hablamos de cada uno de los que la integramos, no es el edificio. Cuando ese cuerpo está claro en ese propósito y se enfoque, mantiene la mirada, como dice la palabra, con los ojos puestos en Jesús, va a ser una iglesia donde las personas van a encontrar, todo el que llegue de afuera va a encontrar un remanso de paz, de tranquilidad. Va a tener la oportunidad de ver a Dios a través de las personas que moran en ese lugar. Por eso la relación no solamente es Dios-hombre, sino que esa relación Dios-hombre se manifiesta también con las personas del entorno. Porque de esa forma, como dijo Jesucristo, la gente de afuera va a saber que ustedes son mis discípulos, o sea, la gente que seguimos a Jesús, de la manera en como ustedes se amen. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y así los de afuera van a ver que ustedes son mis discípulos, dijo Jesucristo. De la manera que ustedes se cuiden, se amen, se edifiquen mutuamente, ese es un mensaje más poderoso que el que podemos transmitir con palabras. Ese es un mensaje que impacta más la vida de cualquier persona que ande necesitado que usted decirle palabras bonitas, leerle mucha Biblia y decirle muchas cosas. Porque con la boca se dicen muchas cosas. Hay personas que le recitan a usted la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Hay personas que le agarran, le explican a usted un texto bíblico y se lo detallan y se lo presentan. Lindísimo. Pero cuando van a la práctica de su vida son un desastre. Entonces, ¿de qué sirven tus palabras? Por eso dice el libro de Santiago, muéstrame la fe por tus obras. Las evidencias de tu fe yo la veo en lo que tú haces. En lo que tú haces yo puedo ver si realmente tú eres lo que tú me estás diciendo. Por eso dijo el Señor en Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es mucho. Porque si usted se quiere a sí mismo, cada uno de nosotros, usted se quiere, porque usted no entra una mano para que se la corte una máquina, ni se tira por un sitio a menos que usted no esté mal, para hacerse un daño. Usted se cuida. Usted ve que usted se va a caer, usted se agarra rápido porque no se quiere hacer un daño. Usted se cuida, usted se ama a sí mismo. Entonces, el Señor nos invita, ama a tu prójimo, cuida a tu prójimo como a ti mismo. Y estamos hablando de una persona también, obviamente, que está en condiciones saludables, espiritual y emocionalmente. Porque hay personas que no están bien y se hacen daño. Pero eso es porque no están fuera de su casilla. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, la Biblia nos da un consejo para que nosotros lo utilicemos como una forma de mostrar amor mutuo. Gálatas 5, el versículo 13, nos invita a que nosotros nos sirvamos unos a otros por amor. Dice, sírvanse unos a otros por amor. O sea, yo te sirvo a ti como mi hermano, te procuro tu bienestar por una sola razón, porque te amo en Cristo Jesús. Yo le sirvo a mi vecino, a mi compañero de trabajo, porque aunque no sea cristiano, yo oro por esa persona y yo oro a Dios para que esa persona encuentre salvación, para que se arrepiente y venga a los pies del Señor, porque amo a esa persona en el Señor y quiero su bienestar. Aún no se lo merezca, porque nosotros tampoco nos merecíamos el amor de Dios. O sea que cuando tú puedes llegar a ese nivel, tú estás yendo por la ruta correcta de saber cuál es el propósito para el cual tú existes. Si amamos a Dios, nosotros vamos a aprender
a amar su creación. Llámese amar al hermano, amar al amigo, amar al ser humano. Poner a las personas por encima de las cosas. A veces hay personas que hacen cosas que destruyen a otro por dinero, por una propiedad, por diferentes causas. Dan pasos que destruyen a un ser humano por cosas materiales. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Como dice el libro de Gálatas, sirvámonos y relacionémonos en amor los unos a los otros, amándonos mutuamente. Fuimos diseñados por Dios para vivir en comunidad, para vivir juntos. Cuando miramos hacia la Biblia, hacia el principio de lo que fue la iglesia, vemos que los apóstoles, las personas que caminaron con Jesús, las personas que el Señor instruyó para que instruyeran a la iglesia, se sentaban juntos a comer. Así era. Lo que se conoce como la comunión, la Santa Cena que hacemos en las iglesias, que aquí todavía, ¿verdad?, no la hemos implementado. Eso no era una ceremonia en un templo, era en una casa que se sentaban a compartir alimentos, como hermanos en la fe. Y ahí comía, el que no tenía venía tranquilo porque venía a comer con sus hermanos. Se ayudaban y se protegían y comían y compartían y se daban ánimo juntos. Tenían una relación de amor. Eran canales de bendición unos para el otro. Eran de bendición mutua. ¿Habían situaciones? Claro que sí. La Biblia lo presenta, había situaciones. Y por eso deja ejemplo la Biblia de cuando había situaciones entre ellos, de cómo fueron llamados a resolverla dentro de los parámetros que Dios había establecido en su palabra. Cuando nosotros estamos desenfocados de para qué estamos en la tierra, ese vacío existencial desaparece cuando dejamos de vivir enfocados en nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos a enfocarnos en Dios y quitamos la mirada de nosotros, ese vacío existencial que tiene la persona desaparece. No es un paso fácil de dar, porque usted está luchando con cosas espirituales, pero es una decisión que usted tiene que tomar. Y en esa decisión, cuando usted la toma de corazón, Dios, en su misericordia, con la ayuda de su Santo Espíritu, lo lleva de la mano. Cuando nosotros podemos invertir nuestro tiempo en servir y cuidar y amar a los demás, como fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces, imagínese usted que yo hago eso, y aquí somos, ¿qué? 100, 50, 70 personas, 200, 300, la cantidad que sea. Yo hago eso con mis hermanos, pero el resto lo está haciendo conmigo. Si somos 100, yo lo hago con todo el que yo puedo, pero hay 100 que están enfocados en cuidarme, en amarme y en mi bien, en que yo esté bien, en protegerme, en edificar mi vida con lo que yo necesite. Porque a veces creemos que ayudar a la gente solamente es con cosas materiales. No. Hay un momento donde una persona lo que necesita de usted es un momento de que usted lo escuche. Es un momento de que usted le dedique 10, 15 minutos, una llamada, un tiempo de calidad, una palabra de exhortación, de ánimo. Hay momentos que eso es lo que usted necesita. Que usted lo puede tener todo, todo materialmente lo puede tener. Y lo que necesita es sentir un ser humano que venga a su auxilio. Lo que necesita es ver a Dios a través de lo que usted puede ver, que son las personas. Porque así la gente ve a Dios. Cuando Jesucristo dijo, cuando tú le sirves a un necesitado, cuando tú le das alimento a un hambriento, me lo está dando a mí. Cuando tú atiendes la necesidad de una persona que está padeciendo, tú lo estás haciendo conmigo, dice la palabra, el Señor. Cuando nosotros entendemos eso, entonces estamos aplicando eso que el Señor nos manda y estamos viviendo en esa relación horizontal hacia los demás, como fruto de mi relación con Dios, como fruto de mi enfoque de que sé que estoy vivo para la gloria de Dios y para bendición de los que me rodean. Porque usted diría, yo para bendición de los que me rodean y los demás, los demás también, todos, si están en el mismo propósito, también van a bendecir tu vida. Porque si están en Dios, lo van a hacer. Y cuando nosotros podemos estar en esta página, de entender esto, de la necesidad de relacionarnos con Dios, el diseño de Dios, de amar y cuidar y proteger y servir a nuestros hermanos, entonces estamos en la capacidad
de entender las cosas que son eternas. La vida cristiana no la podemos vivir a menos que nosotros no lleguemos a niveles. Se vive por etapas. Una vez los discípulos del Señor le dieron al Señor, Señor, enséñanos las cosas celestiales. Le dieron a Jesucristo, su discípulo. Y el Señor le dijo, pero vengan acá, mis hijos. Si yo le hablo cosas terrenales de aquí y ustedes no las entienden, ¿cuánto más si le hablo a las que son celestiales? O sea, ustedes no están en la capacidad de eso. Igual pasa con nosotros. Si nosotros no estamos en la capacidad de entender la dinámica de la vida cristiana en el terreno aquí, mucho menos vamos a entender las cosas espirituales. Porque no estamos ahí. Estamos todavía en el kindergarten. Estamos en preescolar. Entonces, ¿cómo vamos a ir a la high school o a la universidad si estamos en kindergarten? No podemos. Somos bebés. Entonces, por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a obedecer su palabra, a entender sus propósitos, para que nosotros podamos despertar y que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos y comenzamos nosotros a ver la perspectiva de la eternidad. Porque nosotros fuimos creados para vida eterna. El destino nuestro es eterno. El destino nuestro no es terrenal. Cuando nosotros morimos aquí, nosotros nos quedamos, nuestra vida nos queda aquí. Nuestro cuerpo quedó aquí. Pero ahí es cuando comenzamos a vivir. En muchos funerales de personas maduras, cristianas, yo me imagino que muchos han escuchado cuando dicen, esta persona se fue a su casa. ¿Por qué? Se fue a morar por la eternidad con su Señor. Esta persona descansó en el Señor. Logró aquí en la tierra cumplir un propósito y ahora pasa realmente a donde pertenece. Descansó de este cuerpo de dolor y de sufrimiento. Ahora esta persona pasa para lo que fue creado, para morar por la eternidad con su Dios. Dice la Biblia en Eclesiastés, cuando el Salomón escribe Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 14, que ya es al final, hablando de la vida, su reflexión, después de todo lo que este hombre con tanta sabiduría pudo entender de la vida, dice que Dios va a juzgar cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. A Dios no se le escapa un detalle de nuestra vida. Nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios y Dios lleva cada detalle de lo que hacemos, está escrito en los libros de Dios, sea bueno o sea malo. Y a Dios tenemos que darle cuenta de eso. Esta vida, como decía hace un momento, no es nuestro destino final. Esto es un tiempo de transición. Es solo una preparación para lo que va a ser la vida de los hijos de Dios por la eternidad. Vivir con propósito significa entender que nuestras decisiones tienen valor delante de Dios en lo que se refiere a lo eterno, valor para Dios. Examinarnos siempre es una tarea que debemos hacer. Decía el salmista David en el Salmo 139 y el Salmo 26, examíname, oh Dios. Dice la Biblia, este hombre de Dios haciendo este análisis, examíname. Y eso debemos nosotros aprender a decirle a Dios, Señor, examíname. Examíname, pruébame. Cuando nosotros podemos poner a prueba nuestros deseos, nuestras intenciones, dice la Biblia también que el engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero cuando tú estás consciente de eso y dices, Señor, examíname, ¿qué es esto? ¿Por qué siento esto? ¿Para qué yo quiero esto? ¿Por qué quiero decir esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Yo quiero agradarte, Señor, quiero estar bien contigo. Examina mis intenciones. Porque para mí, en mi humanidad, yo la puedo atesorar y verla bonita. Pero para Dios no, a Dios no podemos engañarlo. Entonces cuando nosotros logramos examinar nuestros deseos, nuestras intenciones, la intención de nuestro corazón, nosotros podemos llegar a entender esto que dice Eclesiastés capítulo 12, que lo hacemos consciente de que Dios va a juzgar todas nuestras acciones. No hay una cosa que nosotros hagamos, buena o mala, que Dios no la vaya a juzgar. Cuando nosotros estamos actuando en algo, nunca podemos olvidar que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros.
nosotros no pasamos por desapercibidos para Dios. Los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Dios juzgará, dice Eclesiastés 12:14, cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto. No solamente lo malo. Cuando usted da pasos calladamente para que el nombre de Dios sea glorificado, en secreto, donde lo sabe usted y Dios, Dios también juzga eso. Y en su justicia Dios lo premia. Y en su justicia Dios le va tomando eso en el banco de su cuenta de ahorro del cielo. Dios lo hace. Hay personas que pasan por esta tierra y van sembrando amor, van sembrando paz por donde pasan, van siendo de bendición por donde pasan, van siendo personas que cualquiera lo quisiera tener en su entorno, contrario a otros, que van pasando y por donde pasan lo que van es dañando, lo que van es haciendo daño, van haciendo todo tipo de diabluras. Entonces que Dios nos ayude a entender eso y que nos ayude a tener un corazón limpio. Que nos ayude una vez más a pensar como pensaba el salmista David en estos versículos, en estos dos salmos del 26 y el 39. Señor, examíname. Y no solamente le dice examíname, examina mi corazón. Mira si hay en mí algún camino de perversidad, dice él en estos salmos. Y no concluye ahí, no solamente quiere que lo examine, sino que le dice, examíname ¿para qué? Le dice, guíame, para que me guíes por el camino que lleva a la eternidad. Por el camino que me mantiene a mí mientras yo esté en esta tierra, sembrando para que el día que yo llegue ante tu presencia pueda presentarme delante de ti sin tener que bajar la cabeza. Hermanos, amigos, vivamos en esta tierra sabiendo que a Dios le vamos a dar cuenta de cada una de nuestras acciones. Vivamos en esta tierra sabiendo que un día nosotros vamos a presentarnos al tribunal de Cristo. Y el Señor nos juzgará todas nuestras acciones. Y nos premiará y nos llamará a cuenta por cada una de las que hicimos. Así es que nosotros debemos procurar imitar el ejemplo del rey Salomón cuando llegó al final de Eclesiastés a la conclusión que llegó. Siendo él el hombre que dice la Biblia que en su tiempo, en su generación, fue el hombre más rico y más sabio que pisó la tierra. Dice la Biblia que él, analizando acá en Eclesiastés 12, analizando la vida, todo lo que él logró, porque en un momento con todos sus logros, con toda su sabiduría, con todo su dinero, se enfocó mucho en lo terrenal, se enfocó mucho en las cosas de aquí, de la tierra. Y él concluyó diciendo en el versículo 13, todo esto era vanidad. Todo lo que hay aquí, todo lo material, todo lo que entretiene, todo lo que da placer, es vanidad. Vanidad y aflicción de espíritu. Así es que estas cosas nos llenan el alma. Y como dice Romanos 11:36, todas las cosas provienen de Dios y existen para su gloria. Todas las cosas vienen de Dios. Todo lo que existe viene de Dios. Y existen para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más, Padre. Gracias por recordarnos hoy el verdadero valor de nuestra vida. El verdadero valor de nuestra existencia. Ayúdanos hoy, mi Dios, a responder a tu llamado, a vivir en esta tierra con el único propósito de glorificarte a ti y para poder bendecir también la vida de las personas que nos rodean. Padre, limpia las intenciones de nuestro corazón. Bendice a cada familia que está representada aquí en este lugar y ayúdanos, Dios, a ocuparnos cada día en las cosas que nos preparan para la eternidad. Porque tuya, Señor, es la gloria, el poder y el honor por siempre. Padre, oramos en esta mañana y te damos las gracias por la bendición de tu palabra en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.